Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en este precioso día. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir una vez más un devocional más en la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy me siento contento de poder ver cómo hemos podido disfrutar juntos de un capítulo entero de Lucas 1 y darnos cuenta que hay tantas verdades prácticas y a la vez tan profundas en las declaraciones que hacían tanto Zacarías, tanto como Elizabeth, tanto como María, tanto como el mismo ángel Gabriel cuando anunció en ambos casos precisamente en los nacimientos tanto de Juan el Bautista y de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y obviamente encontramos en este capítulo 1, al final del capítulo, una declaración importante que vamos a dividir en dos partes. Mire lo que dice allá: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Quiero que piensen por favor en esta declaración: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y aquí está hablando de Juan el Bautista, del momento en el cual él nació, creció y se fortaleció en espíritu, hablando del espíritu humano. Yo quiero hablarles para este devocional de lo que yo he titulado Crece y fortalécete. Crece y fortalécete. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender, a valorar lo que tienes para nosotros a través de tu palabra. Y pido, Señor, de una manera muy especial que nos hables, nos enseñes a través de tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pocos pasajes de la Biblia o de los 4 evangelios son usados para hablar tan concisa y tan clara, pero a la vez tan profundamente del momento en el cual nació, creció y se fortaleció en el espíritu. Este versículo o estas descripciones de las que se hablan, utilizando para decir que prepararía el camino del Señor, pero también para su vida personal, son pocas. Por eso en el versículo 80 se habla de él ahora, hablando de que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Al finalizar Zacarías su profecía, se abre en este versículo dos verdades que, como dije momentos atrás, pondré en 2 devocionales al final de este capítulo 1. Y el primer devocional describe algunas de las características personales de la vida de Juan el Bautista. La primera describe la vida de Juan el Bautista, la persona de Juan el Bautista. Y la segunda describe el lugar geográfico donde Juan el Bautista vivía, y obviamente desde donde vino él predicando el Evangelio. Las funciones de Juan, Zacarías las entendía cuando describió las funciones de él desde el versículo 76 al versículo 79. Y Juan es descrito con una de las personalidades que creo que cuando nosotros la trasladamos al entorno de la vida cristiana, poco valoramos lo importante que es lo que dice esta primera sección de la vida de Juan el Bautista y de cómo fue su desarrollo integral. Quiero que piensen por favor cómo dice la Biblia que crecía y se fortalecía en espíritu. Yo le titulé este devocional, recuérdelo, Crece y fortalécete, porque creo que cuando hablamos precisamente de la vida de Juan el Bautista y de cómo él terminó preparando el terreno para la venida del Señor Jesús, es bueno que nosotros sepamos en nuestra vida cristiana cómo esas verdades que se aplicaron a la vida de Juan el Bautista son verdades también aplicables a la vida de nosotros. Se dice de su persona que crecía y se fortalecía, y note lo que dice, en espíritu, hablando del espíritu del hombre, hablando del espíritu de él. Cuando la Biblia habla del espíritu, obviamente describiendo la parte del espíritu humano y del espíritu
o de los espíritus que habitan en las huestes espirituales de maldad, siempre van a encontrar esa declaración con E minúscula. Y cada vez que la Biblia hable del Espíritu Santo, van a encontrar la palabra espíritu con E mayúscula, hablando de la personalidad del Espíritu Santo como Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. No tengo tiempo para desarrollar esa verdad, pero todos sabemos que el Espíritu Santo es parte de la tercera persona de la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En 1 de Juan 5:7 dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero cuando la Biblia nos dice que obviamente se describe el carácter y la personalidad de Juan el Bautista, dos palabras bien se pueden utilizar para reflejar la forma en la cual Juan se desarrolló: vitalidad y fortaleza. Noten lo que dice: crecía y se fortalecía. Obviamente, uno de los elementos de alguien que ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal debería de tener ese desarrollo personal que le lleve a su madurez y desarrollo en su vida personal como cristiano. Crecía y se fortalecía en espíritu. Y obviamente quiero que piensen en cómo esta declaración nos habla del crecimiento y del desarrollo de la madurez que todo cristiano debería de procurar a lo largo y ancho de su vida cristiana mientras se encuentra de este lado del cielo. Crecía y se fortalecía en espíritu. No hay duda de ello, es un mandato para el cristiano, es una premisa, es una obligación del Hijo de Dios que se desarrolle y se fortalezca de tal manera que todo en la vida debería de girar, de la vida cristiana, en el interés de desarrollarse y fortalecer su espíritu para ser más y mejor creyente y mejor hijo de Dios en la vida del cristiano. Yo creo que la tragedia más grande que un cristiano puede llegar a cometer en su vida personal es la tragedia grande de ser simplemente un profesante, un declarante de la vida cristiana, donde por desgracia podemos decir que tenemos a tantas personas que han profesado haber confiado en Jesucristo como su Salvador personal, pero que con mucha dolor y tristeza, eso es meramente lo que son, profesantes. Procuraron haber creído en Jesucristo, y yo no tengo ninguna intención de poner la duda en relación o respecto a su salvación, si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. Pero de lo que sí estoy convencido es que todo cristiano que ha creído en Él debería de madurar, debería de fortalecerse, debería de crecer de forma integralmente espiritual para ser más como el Hijo de Dios, como el Señor Jesucristo. Qué interesante que encontramos a muchas personas que dicen haber experimentado un nuevo nacimiento, de estar vivos. Y se nos olvida que la Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, unas palabras que deberían de quedar sonando en la mente y corazón de nosotros. Mire lo que dice allá: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Y mire lo que dice: en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Obviamente, decir que uno está vivo y no hacer ninguna acción que demuestre que nosotros vivimos o que estamos vivos en Cristo Jesús, debería de preocupar a toda persona, porque el mandato del Señor es crece y fortalécete. La Biblia nos dice que nos dio vida, en el libro de Efesios mismo, ahí en el versículo, cuando después de que habla de esta declaración, ¿verdad? De que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice en el versículo 4, pero Dios, que rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó,
aun estando en nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia sois salvos. En otras palabras, nos dio vida con Cristo. Y al darnos vida con Cristo, hermanos, cada uno de nosotros deberíamos de tomar en cuenta el mandato de desear crecer y ser fortalecido en el espíritu, en nuestro espíritu. Segunda de Pedro 3:18 nos dice claramente un mandato que todo cristiano debería de ser recordado en relación a ese mandato, cuando la Biblia nos dice precisamente ahí, claramente, dice, porque también, primera de Pedro 3:18, dice la Biblia, segunda de Pedro 3:18, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:18 dice, mas creced en la gracia, mire lo que dice, y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces el mandato está claro. Crecer y fortalecer nuestro espíritu. Yo creo que las acciones que una persona que ha sido creyente en Cristo Jesús deberían de ser estas, tal como lo vimos en el título de este devocional. Crece y fortalécete. Crece y multiplícate. Crece y sigue dando vida a otros que están muertos en sus delitos y pecados. Obviamente, el mandato del Señor es que cada cristiano debería de evaluar cuánto ha avanzado en el camino hacia la madurez y hacia el conocimiento del Señor Jesús y de cuánto progreso espiritual tiene o ha obtenido en su andar diario espiritual delante del Señor. Una tragedia grande de tantos creyentes es que digan haber nacido de nuevo y se comporten como bebés. Digan haber nacido de nuevo y no haya señales de esa madurez espiritual que demuestra que han crecido y se han fortalecido en el espíritu de tal forma que reflejamos día a día mucho más el carácter de Cristo Jesús. Crece y multiplícate es el mandato del Señor, hermanos. Crece y multiplícate y fortalécete. Es el deseo del Señor en relación a nosotros como cristianos, tal como lo fue con Juan el Bautista. Dios no ha salvado a nadie para ser un cristiano estático. Dios no lo ha salvado a ningún cristiano para ser un cristiano nominal. Dios lo ha salvado con una finalidad y es esta. Crece y fortalécete en el espíritu, que comienzas a tomar acciones de una persona madura. ¿Cuántas veces cuando éramos niños y aún cuando nuestros hijos, en el caso mío que ya son adultos, les decíamos a nuestros hijos cuando estaban en ese proceso de desarrollo, madura, porque nos preocupaba definitivamente las acciones conectadas con lo integral, acorde a la edad y a las acciones que reflejaban que realmente estaba madurando. Es una pena decir que haya tantos cristianos que todavía estemos con el tetero, dicen en Colombia, el biberón se llama en México, ¿verdad? Tetero en Colombia. Y estamos ahí, ¿verdad? Todavía después de 10, 20 años en el Señor, deseando las cosas básicas y esenciales de la vida cristiana, porque no hemos entendido el mandato del Señor de crece y fortalécete en el Espíritu. Obviamente, hermanos, para crecer y para fortalecer su vida espiritual, yo estoy convencido como pastor que no hay caminos rápidos. No hay caminos rápidos en ese proceso de madurez espiritual. La madurez, al igual que todo cristiano que ha nacido de nuevo, se consigue en el proceso en el cual el creyente que ha nacido de nuevo participa, y aún el que no quiere quedarse bajo el título de ser un creyente nominal o estático en su vida cristiana. ¿Sabe cómo se logra ese desarrollo? Andando con el Señor, leyendo su palabra, orando, compartiendo nuestra fe, madurando en nuestro andar diario de la vida cristiana. Y creo
que cuando hablamos del desarrollo y de la madurez espiritual de la vida del cristiano, como dije, no hay caminos rápidos, porque es un proceso que dura toda la vida. Al describir precisamente a Juan el Bautista de esta manera, se nos deja ver que lo que el Señor en verdad espera en cada uno de aquellos que han nacido de nuevo es exactamente esto: crecer y fortalecerse en el Espíritu. Ningún creyente puede en verdad decir, como he escuchado a tantos decir, ya llegué, ya lo hice, ya alcancé, ya no hay más nada que hacer en la vida cristiana. Este principio para este devocional es para que usted, al igual que su servidor, no caigamos en el peligro del conformismo espiritual y que dejemos que el espejo, a la luz de la palabra de Dios, motive a siempre, a ir por más en el deseo de desarrollarnos, de crecer y de fortalecernos en el Espíritu. No se conforme, querido hermano, en su andar diario en la vida cristiana. Así es de que yo quisiera dejar para usted, al igual que para mí, este principio espiritual para este devocional. Crezca y en el nombre de Cristo fortalezcas en el Espíritu. Que el Señor nos ayude en este día. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra y gracias por este día, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude a crecer y a fortalecernos en el Espíritu. Que Dios le bendiga.